Listo, o cualquier otra persona. Adelante. Bueno, bueno, mi nombre es Lucas Grigolato. Voy a presentar ahora mi segundo seminario de avance de mi proyecto integrador, que se llama Conformación Digital de AS para recepción de señales satelitales, cuya dirección está a cargo de Santiago Hernández y Nicolás Catalán. Bueno, voy a charlar en un principio voy a hacer un repaso de lo que charlé en mi primer charla de avance, que fue en febrero. En esa charla introduje lo que es el concepto de beamforming, que es una técnica que permite la recepción y la transmisión direccional de señales inalámbricas, la cual en nuestro caso va a ser técnicas trabajando con muestreos digitales, o sea, no va a ser analógico, sino digital, y que al mismo tiempo también va a ser adaptivo, que lo que nos permite, digamos, hacer un cierto procesamiento de estas muestras digitales para poder hacer seguimiento de la señal recibida, para poder, bueno, en este caso como son satélites, poder hacer el apuntamiento en tiempo real, ¿no? Y el seguimiento de los satélites. ¿Cuál es la motivación de por qué estudiamos, digamos, por qué trabajamos con este proyecto y por qué nos interesa estudiar el beamforming? Es que, bueno, uno de los motivos es que se está dando un cambio de paradigma en lo que son las comunicaciones satelitales actualmente. Las comunicaciones satelitales están dejando de ser consideradas como en un sistema de comunicaciones de baja capacidad o de backup para poder ser considerados como sistemas de comunicaciones de alta capacidad. Un ejemplo de estos es todas las empresas que están invirtiendo en sistemas de comunicaciones con redes de constelaciones de satélites de órbita baja para brindar soluciones de comunicaciones, como es el caso de Starlink, que actualmente tiene más de 700 satélites puestos en órbita para brindar justamente el servicio de Internet, y actualmente ya consiguieron lograr velocidades de 100 megabits por segundo con muy baja latencia. Asimismo, esta empresa está planeando tener puesto en órbita para mediados del 2020, o sea, para mediados de la década, alrededor de 12.000 satélites ya en órbita para cubrir todo el planeta. ¿En dónde entra el beamforming, digamos, con respecto a todo esto? Bueno, al ser satélites de baja órbita, hay que hacer un seguimiento, digamos, de los satélites, no son geoestacionarios, o sea, hay que ir apuntándolos, y al poder contar con un sistema tipo del beamforming que permite con una antena estática poder hacer el seguimiento de las señales de múltiples satélites, múltiples señales satelitales que están llegando en distintas direcciones al mismo tiempo, permite una reducción de costos que es muy grande comparada a tener que poner una antena direccional para cada una de las direcciones de los satélites. Bien, ¿en qué consiste el proyecto en sí? La idea es poder realizar todo un sistema de conformación de AS digital. Eh, Eso incluye no solo el conformador de AS propiamente dicho, sino el bloque que hace la estimación de dirección de arribo de las señales satelitales, para que corra en una placa CIA-ACC, la cual cuenta con un microprocesador y un chip FPGA, la cual van a estar, bueno, disponibles para poder trabajar con todo el procesamiento necesario para los ángulos, para las estimaciones y el conformador de AS, de todo el sistema de conformación de AS propiamente dicho. Para lo que es la adquisición, digamos, de muestras de los elementos del phase array que se va a utilizar, contamos con la placa de adquisición que se muestra a la derecha, que es la AD9249, que cuenta con 16 canales, los cuales cada canal va a apuntar o va a estar conectado a cada elemento del phase array que se va a utilizar, que en este caso estamos considerando que vamos a utilizar un phase array rectangular de 4x4 elementos. Bien, el problema a resolver en sí del proyecto es, como dije, vamos a tener un array de 4x4 elementos, al cual está llegando una señal satelital con una cierta dirección de arribo indicada por el ángulo de elevación, que en este caso está denotado con la letra tita, y el ángulo de azimut denotado por la letra phi en este caso. La idea es poder utilizar la información de los desfasajes que se producen en la señal, en la llegada del frente de onda a cada elemento del array,
para poder realizar mediante algún procesamiento la estimación de la dirección de arribo y después, mediante el conformador de as, utilizar esa estimación de dirección de arribo para aumentar la SNR en una dirección dada que va a ser la dirección a la cual se encuentra el satélite con respecto al array, ¿no? Bien, una de las cosas que había llegado a mostrar en la charla anterior fue la implementación del algoritmo MUSIC. El algoritmo MUSIC es un algoritmo que es muy intuitivo para iniciarse en esta área de la estimación de ángulos de direcciones de arribo, ya que es muy simple, digamos, o bastante simple de entender en lo que es la teoría. Lo que vemos acá en la imagen es una simulación que mostré ya en la charla anterior, donde vemos cómo un satélite está enviando una señal al phase array que se encuentra en el origen, a digamos, en distintos ángulos de arribo para cada instante, y abajo vemos la estimación que se realiza, la cual sigue bastante bien a la dirección de arribo real, ¿no? Bien, otra de las cosas que había mostrado es que estamos trabajando con una técnica de muestreo aleatorio, la cual consiste en no tomar muestras equidistantes en tiempo, como se ve en la figura de arriba, sino tomar muestras separadas aleatoriamente una de otra, lo cual nos permite trabajar con los algoritmos de estimación de ángulo de arribo utilizando muchísima menor muestra, pero sin perder información de la señal necesaria para poder realizar justamente la estimación de la dirección de arribo. Bien, a partir de ahora voy a charlar, digamos, de lo que estuve trabajando desde febrero hasta la actualidad. Para lo que es el algoritmo, digamos, de estimación de ángulo de arribo, estuve trabajando con el algoritmo SPRIT, que fue un algoritmo que decidí utilizar debido a que, bueno, primero que es muy famoso, digamos, es de los que más se usa a la hora de trabajar para estos casos, digamos, de estimación de dirección de arribo. Y bueno, que tiene principalmente muchas ventajas comparativas con respecto al MUSIC, que era lo que había probado. Principalmente tiene muchísima más robustez frente a imperfecciones del array, ya que es algo que nos sirve mucho debido a que las imperfecciones del array siempre van a existir, debido a que las fabricaciones nunca son perfectas. También tiene mayor robustez frente a relación señal a ruido con respecto al MUSIC. Y lo más importante que vamos a ver después es que tiene una menor complejidad computacional con respecto al MUSIC, debido a que lo que hemos visto en el MUSIC es que para detectar o para lograr hacer la estimación de la dirección de arribo, teníamos que hacer una búsqueda de ángulos en todo el dominio, digamos, de direcciones posibles. Eso hacía que la búsqueda, digamos, según cuánta resolución queríamos obtener, podía llegar a ser muy costosa computacionalmente y tardar muchísimo según cuántos elementos del array teníamos. En el caso del split esto no se requiere debido a que la estimación de la dirección de arribo la hace de una manera más analítica, no hay una búsqueda. Y bueno, y tanto como ocurría con el MUSIC, el split se puede utilizar tanto para la estimación de dirección de arribo como para la estimación de frecuencia de portadora. De hecho, el primer uso que se le dio fue para estimar frecuencia de portadora. Bien, acá voy a explicar un poco conceptualmente qué es lo que hace el split para poder detectar las direcciones de arriba propiamente dicha. Lo que tenemos acá es una vista superior, digamos, de lo que sería el phase array, donde cada círculo representa cada elemento del array que vamos a utilizar, de 4x4. Y vemos que si podemos separar, digamos, este array, digamos, en dos subconjuntos, que están indicados por el A1 y el A2 en dos colores distintos. Si analizamos un poco cómo son las señales que van a llegar a cada uno de estos subconjuntos, podemos ver fácilmente que cada subconjunto puede expresarse en función del otro, más una fase que va a estar dada por cómo llegue, digamos, la señal a cada elemento del array. En este caso, como estamos separando a ambos subconjuntos en esta dirección, en esta dirección X, yo denoté que la diferencia de fase entre estos dos subconjuntos va a ser
delta X y va a estar dada o brindada, digamos, va a depender por el ángulo de elevación y el ángulo de azimut de la señal que esté arribando al array. De la misma manera, aprovechando también la simetría, puedo trabajar con estos dos subconjuntos y obtener otro desfasaje mediante el algoritmo split, que va a ser, en este caso, en esta dirección, ¿no? La diferencia de fase que hay entre estos dos conjuntos en esta dirección. Eso nos permite que una vez que tengamos el delta X y el delta Y, poder armar un sistema de ecuaciones de dos incógnitas, debido a que ambas incógnitas son independientes una de la otra, y poder obtener los ángulos o las estimaciones de los ángulos de elevación y de azimut. Bien, una vez, bueno, lo primero que hice una vez que entendí más o menos cómo funcionaba el split, fue implementar el caso para una dimensión. Esto se debe a que siempre el caso para una dimensión es muchísimo más fácil de analizar que el caso de dos dimensiones, y visualmente es mucho más fácil de corregir errores mientras se va realizando dicha implementación. Y después para extrapolarlo a dos dimensiones es mucho más fácil. Entonces lo que hice fue trabajar en una sola dimensión, realizar las simulaciones para corroborar que estaba funcionando todo correctamente. Y bueno, y acá vemos una de las simulaciones que hice. Lo que vemos arriba, nuevamente, es cómo estoy simulando la llegada de una señal al array con distintas direcciones de arribo. Y lo que vemos abajo es, primero en línea roja, el ángulo real de arribo, y en línea azul, la estimación que hace el algoritmo de split. Como vemos, ambas líneas están prácticamente superpuestas, lo cual indica que el algoritmo de estimación de arriba del split está funcionando correctamente y está estimando casi perfectamente la dirección de arriba. Bien, lo que hice después, bueno, fue hacer el split en dos dimensiones y compararlo con lo que ya había implementado en el algoritmo de Music. Lo que vemos acá, bueno, principalmente me basé en dos comparaciones, que una es en el error porcentual en la estimación, y después en el tiempo de ejecución de cada uno de los algoritmos. Lo que vemos en estas imágenes es el error porcentual en la estimación tanto en ángulo de elevación como en ángulo de azimut, y vemos que para los dos casos y para cualquier valor de SNR siempre el split logró un mejor resultado que el algoritmo Music. Al mismo tiempo también podemos ver que a partir de cierto valor de SNR, el algoritmo Music no converge, digamos, al valor real, sino que se estanca en un valor constante. Esto se debe a la resolución que se utilizó para hacer esta simulación. Se podría haber disminuido el error porcentual de esta simulación en el caso del Music, utilizando una mayor resolución en el dominio de búsqueda, pero a costa de incrementar muchísimo el costo computacional. Bien, con respecto al tiempo, lo que vemos acá, bueno, es una simulación del tiempo de ejecución de ambos algoritmos en función de la cantidad de elementos del array. Basta para una cantidad de elementos de alrededor de 500. Lo que vemos, bueno, en esta gráfica que está en escala logarítmica, es que para todos los casos, de toda cantidad digamos, de elementos del array, siempre el split obtuvo un tiempo de 3 órdenes de magnitud menor que el Music, lo cual lo hace muchísimo más eficiente. Bien, como dije en un principio, también el algoritmo split se puede utilizar para hacer una estimación de portadora. ¿Cómo es que funciona esto? Lo que voy a mostrar es, digamos, fíjense, acá tenemos, digamos, un recorte de lo que es una senoidal, y podemos tomar de la misma manera que como hice en el caso de los elementos del array, que tomamos dos subconjuntos, acá podemos tomar dos subconjuntos de muestras. Fíjense que primero el subconjunto A1 toma desde la muestra 0 hasta la n-1 de esta ventana, y el subconjunto A2 toma desde el elemento 1 hasta el elemento n de esta ventana. La diferencia que va a haber ahora de fase entre cada una de las ventanas va a ser la diferencia de fase producida por el corrimiento de la senoidal en un tiempo de muestreo, ¿no? Entonces, lo que escribo acá abajo, el delta t, que es la diferencia de fase entre los dos subconjuntos, va a estar dado por 2πf
por 1 sobre fs. Si con el algoritmo Split puedo detectar la diferencia de fase entre los dos subconjuntos, puedo obtener después el valor de la frecuencia de esta senoidal haciendo delta t por fs sobre 2pi. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual yo quería estimar, digamos, la portadora de la señal? No en sí porque yo quiero estimar la portadora, debido a que yo la portadora la conozco. Sé que un satélite va a andar, por ejemplo, para el canal de telemetría, pues ya estar en 436 MHz. Eso ya es algo una información que se va a utilizar en la etapa de down conversion, no lo voy a utilizar yo para mi algoritmo. Pero al mismo tiempo el satélite, al estar moviéndose, debido a que es un satélite LEO, va a haber una velocidad relativa entre el arreglo de antenas y el satélite, lo cual me va a generar un corrimiento Doppler en la señal. Este corrimiento Doppler va a estar en el orden de los 10 o 100 kHz. Y ese es el corrimiento, una vez que yo haga el down conversion, o que se haga el down conversion de la señal original, yo voy a ver, digamos, cuando reciba las señales, como que la señal que debería estar en banda base va a estar montada sobre una portadora, que en realidad esa portadora es la frecuencia de Doppler, el corrimiento Doppler. Entonces lo que hice fue simular también cuánto se perjudicaba el algoritmo de Split, de estimación de ángulo de arribo, en función de un corrimiento Doppler de hasta 10 MHz, lo cual es completamente exagerado. Pero eso lo hice así exagerado, digamos, para mostrar que incluso para un corrimiento de 10 MHz, el error porcentual en la estimación de los ángulos de arribo es del orden de 1% o menos, lo cual indica que para valores mucho más mucho más chiquitos, que va a ser en esta área, digamos, que lo que vamos a tener de corrimiento Doppler, la estimación del ángulo de arribo, de los ángulos de arribo, no va a ser perjudicada prácticamente para nada. O sea, vamos a poder detectar casi perfectamente lo que es la dirección de arribo de la señal. Por ende, por ese lado ya la estimación de la corrección de portadora no va a ser necesario hacerla. Y otra cosa es que también una de las asunciones que hay que hacer para que funcione la estimación de portadora con Split es que la frecuencia de portadora debe ser bastante mayor que el ancho de banda de la señal. Y en este caso vamos a trabajar con señales que van a tener un ancho de banda entre 10 o 20 kHz. Si esas señales van a estar montadas sobre frecuencias de corrimiento Doppler del orden de los 10 o 100 kHz, no puedo tomar una ventana de tiempo tal que yo pueda ver solamente información de la portadora sin tener variaciones de la señal de la información en la representación, digamos, que voy a tener, ¿no? Entonces, eso me va a imposibilitar bastante poder trabajar con la corrección de portadora con el Split. Por ende, a pesar de que está hecho el módulo, no se va a utilizar. Bien, una vez que ya tengo la estimación de dirección de arribo y que tengo, que tengo ya los ángulos, tengo que armar el conformador de gas propiamente dicho para poder corregir los desfasajes de los elementos del array, de la señal del elemento del array, y poder obtener las señales reales. Para mostrar cómo se hace esto, voy a mostrar un poquito cómo es el modelo de muestras de la señal de un array para el caso de una dimensión, pero es completamente análogo el caso para dos dimensiones después. Lo que vemos acá es que este vector X, que vendría a ser el vector de muestras del array de una dimensión, que es lo que mostramos acá abajo, se puede formar haciendo el valor de la muestra de la señal del satélite en un dado tiempo, en el tiempo n, multiplicado por un vector de desfasajes, cuyo desfasaje viene dado por el desfasaje del frente de onda al tener que llegar, al impactar en cada uno de los elementos del array con respecto a la llegada del primero, que en este caso es el de la derecha. Vemos que la diferencia de recorrido, de camino recorrido, entre la llegada del frente de onda al primer elemento y al segundo elemento es de d por seno de tita. Por eso, a medida que se va sumando elementos, la distancia recorrida empieza a ser múltiplos de d por seno de tita. Entonces la fase viene dada por esto. Por E a la menos jkd por seno de tita, 2kd seno de tita, y así hasta llegar a la de menos 1. Bueno, y entonces el vector de muestra termina siendo de esta forma. Y esto es un vector de ruido que
En mis simulaciones es ruido gaussiano, pero bueno, puede ser cualquier tipo de ruido, ¿no? Y entonces lo que se busca después, una vez que tenemos la dirección de arribo, que podemos estimar, digamos, la dirección de arribo, es corregir estas fases en cada uno de los elementos del array. Para eso hay que realizar la siguiente operación, que es multiplicar al vector de muestras por el conjugado del vector de desfasaje. Antes teníamos e a la menos jkd por seno de tita, ahora tenemos e a la más jkd seno de tita estimado, porque este es un tita que está saliendo del algoritmo del split en nuestro caso, ¿no? No necesariamente tiene que ser el real. Entonces, una vez que se multiplica este vector fila por este vector columna, y se promedia multiplicando después por 1 sobre m, tenemos algo semejante a esto que tenemos acá abajo, donde se eliminan, digamos, o sea, en el caso de que tita estimado sea igual a tita real, se eliminarían completamente las fases. Como esto no va a ocurrir, sino que va a ser parecido, pero no siempre igual, lo que voy a tener a la salida del beamformer es, a la salida de esta operación, es una estimación de la señal recibida. Y bueno, lo que muestro acá es una implementación, un diseño de bloques de cómo estaría implementado el beamformer, que es la manera en la cual después se implementó en software a la hora de realizar el bloque. Bien, una de las últimas cosas que se hizo en el proyecto con lo cual se trabajó fue, bueno, se empezaron a realizar simulaciones utilizando beacons o grabaciones de beacons de satélites reales. Esto se hizo debido a que yo estaba medio preocupado, debido a que todas mis simulaciones estaban siendo hechas con tonos, o sea, las señales que yo estaba enviando eran puramente tonos, y no había probado nunca enviar cosas que tengan ancho de banda que no sea delta, digamos, no sea una delta. Entonces, bueno, pudimos conseguir grabaciones reales de beacons de satélites, y utilicé particularmente la del GOMS 1 para, una vez tenido ya los dos bloques importantes, que sería el de estimación de ángulo de arribo con split y el beamformer, poder hacer la conexión de los bloques por código, digamos, y alimentar todo el sistema con este beacon y ver qué era lo que tenía la salida. Como en mis simulaciones yo sumo ruido, lo que estamos viendo acá es primero en azul la señal original del beacon del satélite, un recorte, al menos una ventana temporal de la señal original, y lo que vemos en naranja es la estimación hecha, o la salida, digamos, del conformador de AS luego de haber hecho la estimación de la dirección de arribo. Y lo que vemos, bueno, es que esta señal tiene un poco de ruido, debido a que, justamente como dije, mi simulación me mete ruido a propósito para poder atentar contra la estimación de la dirección de arribo. Pero después, bueno, esto se supone que en el caso real después se filtra y se mejora la señal recibida. Bien, Lucas, esto, 5 sí, minutos. ok, me apuro entonces. Acá lo que vemos es, habíamos conseguido también un módem del satélite, sí, claro, para ver satélites del GOMS 1, y podíamos, si yo reproducía, digamos, el sonido emitido del beacon original, podíamos obtener los bits de esa grabación. Entonces lo que vemos acá arriba es, reproduciendo el beacon original, la secuencia de bits que se obtiene. Lo importante de ver acá es que, para el caso, digamos, de la señal original, la corrección de errores está en 0 y el resolomon también está en 0. Abajo lo que hice fue utilizar, reproducir, digamos, la señal después de haber pasado por el beamformer y haber sumado ruido, y lo que se pudo ver es que el modem sigue reconociendo la señal después de haber pasado por el conformador de AS y haber simulado una dirección de arriba en el array. Y con el ruido sumado, también acá se ve que aumentó la cantidad de correcciones de bits a 5 con el resolve. Bien, por último, lo último que se implementó en el proyecto es una idea que le surgió a Nicolás en su momento, y que no supe implementarlo hasta que hice un cursito, que es poder pasar los bloques que ya tenía implementado a GNU Radio. Esto lo hice gracias a un curso que brindó Federico Larroca, que es un docente de la Universidad de la República en Uruguay, que, bueno, que dio un taller de 4 clases de GNU Radio. Que ahora, bueno, ¿qué es GNU Radio en sí? GNU Radio es un proyecto open source que permite la implementación de sistemas de radio definida por software
mediante código, digamos, trabajando con la computadora, y permite, bueno, escribir, aparte de los bloques que ya vienen en la suite original, escribir bloques propios en Python o en C++. De la misma manera también, bueno, cuenta con una interfaz gráfica que se llama GNU Radio Companion, que es una interfaz gráfica muy semejante a lo que es Simulink, y que, bueno, que permite realizar interconexiones de bloque y simulaciones en tiempo real. Y estas simulaciones en tiempo real son de alto rendimiento y permiten no solo realizar simulaciones con cosas solamente metidas en la computadora, sino también conectar hardware y realizar pruebas de laboratorio con hardware de verdad. Y lo que voy a hacer ahora, que es algo que no se debe hacer, es mostrar una demo en vivo de lo que es mi sistema armado en GNU Radio, donde tenemos, bueno, este es el GNU Radio Companion, y todo esto es todos estos bloques son mi sistema, mi simulación, digamos, del conformador de AS. La parte esta de acá arriba no hay que darle mucha importancia, es simplemente la parte de transmisión, donde estoy transmitiendo una frase utilizando modulación QPSK, pero la parte de acá abajo es lo que importa, que es la parte de recepción. Los bloques Phase Array Emulator, Random Sampler, DOS Direction of Arrival, Speed Estimation y Beamformer son los bloques que realicé yo para poder simular y testear, digamos, lo que yo había hecho en Python en tiempo real utilizando el GNU Radio. Lo que estoy haciendo acá en la recepción es, una vez que recibo, digamos, la señal original, la paso por el bloque Phase Array Emulator, que justamente lo que hace es emular el comportamiento de un phase array para una frecuencia, para una señal que está llegando montada sobre una portadora que especifico acá, con una cierta dirección de arribo, y cuyo phase array tiene cierta cantidad de elementos en X y en Y. Y bueno, después lo paso por el random sampler, que es lo que ya expliqué antes que hacíamos para ahorrarnos procesamiento. La salida de ese random sampler lo alimento a la estimación de dirección de arribo, que me saca los ángulos de elevación y azimut estimados, ¿no? Los cuales alimentan al beamformer. Al mismo tiempo, el beamformer es alimentado por la salida del Phase Array Emulator, que son estos dos bloquecitos acá. Esto es como un cable. Bueno, y a la salida del beamformer tengo la señal estimada, digamos, de alguna manera, que la paso por el decodificador para ver si a la salida consigo lo mismo que envié desde la transmisión, que es una frase que es Hello World. Entonces lo que voy a hacer es darle play. Lo que vemos acá, en principio, es bueno, la interfaz, digamos, de prueba de simulaciones de GNU Radio, pero lo que quiero mostrarles principalmente es estas dos barritas que vemos acá, estos dos números, donde vemos Elevation y Azimut. Lo que vemos en Elevation, que está en 45, es justamente la dirección que está estimando el algoritmo de estimación de ángulo de arribo, según lo que yo fijo acá. Fíjense que cuando yo cambio el ángulo de elevación, por ejemplo, al poco tiempo converge y sigue, digamos, lo que yo varío tanto en azimut como en elevación. Al mismo tiempo, bueno, acá puedo sumar, si quiero, un poco de ruido. Fíjense que acá vemos la constelación y cómo se degrada la señal, especialmente la constelación, al aumentar el ruido. Pero al mismo tiempo, si yo vuelvo a ver cómo está estimando la dirección de arriba, fíjense que acá estoy en 22, y me está detectando 21,44, 21,5, y acá en 41 grados de azimut me está detectando 40,53. Y si me voy para acá, fíjense que en esta ventana de esta consola de comando estoy viendo lo que está escribiendo en el archivo de recepción. Si yo incremento bastante el ruido, se van a empezar a confundir, digamos, los símbolos acá, y van a empezar a aparecer cosas raras en la escritura, que es lo que se ve acá. Esto simplemente es comportamiento esperado, pero simplemente van a mostrar lo que es una simulación bastante real, digamos, dentro de todo. Y bien, hasta acá cerramos la simulación. Y estamos en tiempo. Ok, leo esto y ya está. Por hacer, lo último que queda es analizar cuáles son los bloques más pesados en GNU Radio para pasarlos principalmente a C++, debido a que está ahora todo implementado en Python y es bastante pesado. Pasándolo a C++ y utilizando ciertas librerías como es Bulk, se puede incrementar muchísimo el rendimiento y trabajar mucho más en tiempo real y con mayor tasa de muestreo.
y ver si es necesario pasar también a FPGA algunos de estos bloques implementados. Principalmente los que más candidatos son a pasarse a FPGA son el Beamformer y el Random Sampler. También queda por simular errores en la ubicación de los elementos del array, debido a que, como dije, no van a ser, cuando trabajemos con arrays reales, no van a estar los elementos ubicados perfectamente, sino que van a estar corridos de alguna manera. Conseguí, me pasó Federico Larroca, un simulador de canales espaciales, lo cual sería muy interesante de utilizar para simular justamente de manera más exacta, digamos, lo que sería la transmisión de la señal satelital, y ver cuánto se afecta esto cuánto afecta, digamos, las estimaciones. Medir la tasa de error de bit para ver cuánto degrada el desempeño introducir el conformador de as con respecto a un sistema de apuntamiento ideal que no tenga un conformador de as. Implementar Machine Learning para clasificación de autovalores, esto es en la parte de algoritmo del split, debido a que al principio del algoritmo del split, una de las cosas que se hace es estimar cuántas son las señales que están recibiendo. Y para estimar la cantidad de señales que están llegando al array, hay que separar lo que son los autovalores de señal con respecto a los autovalores de ruido. Esto es algo que estuvimos probando varias técnicas y no logramos que sea consistente para todos los casos, entonces bueno, estaría bueno ver si Machine Learning sirve para esto. Con José tenemos que definir cuál es la estructura de los paquetes que voy a recibir para ver cómo pasar de esos paquetes a muestras. Finalmente ensamblar mi sistema de conformación de ASP con el sistema de adquisición y bueno, y escribir la monografía o la tesis. Bueno, hasta ahí estamos. ¿Preguntas? Bueno, eh, no sé, empiezo yo a menos que Por quieras. favor. Dale. Eh, Gracias, Lucas, por la presentación y por mostrar la simulación online. Estuvo muy buena. Me parece que está bueno el trabajo. Están interesantes las simulaciones que mostraste. En realidad voy a empezar por una pregunta que quizás es sobre un aspecto que no es tan relevante en el proyecto porque dijiste que no lo van a usar, pero viste que mostraste la definición de dos grupos, de dos subconjuntos sobre la señal portadora, Sí, que, acá. que dijiste, bueno, acá, dados los valores de frecuencia de la portadora y de la información, que son bastante Sí, parecidos, del sí, orden de los hertz, de las decenas de kilohertz, no puedo aislar, digamos, desvincular lo que sería o sea, identificar una ventana donde la portadora no esté afectada por sí, la por la información, la información. modulación. Claro, pero eso, digamos, si vos sabés qué tipo de modulación estás usando, podés jugar con extraer alguna característica de la modulante. Por ejemplo, si estoy diciendo algo muy trivial, pero digo, Sí, suponete que usás modulación de amplitud de sí, la portadora, entonces vos decís, bueno, aplico algún procesamiento para extraer la fase de la portadora, que la fase no va a estar afectada por la modulación de amplitud, y podría recuperar la portadora. Digo, aún en el caso de que fuera necesario en el proyecto, quizás se podría hacer algo eh, teniendo en cuenta qué tipo de modulación usás para tratar de hacer un procesamiento que te permita, aún cuando esté presente la modulación, claro. identificar. El tema es que este corrimiento, o sea, lo que yo tengo acá, voy a tener un corrimiento que va a ser no producto de una modulación, sino producto del corrimiento Doppler de la señal. ¿Me entendés? O Claro, sea, sí, algo eso es que lo es que querés no detectar. deseado, ¿no? Exactamente. Eh, Tendría que probarlo bien, porque yo las pruebas que hice de la estimación de frecuencia de portadora fue trabajando con montados, digamos, sobre 436 MHz y no sobre 100K o 10K, que sería, digamos, lo que podría llegar a tener yo. O sea, si es comparable, no puedo tener lo que se conoce como el Narrowband Assumption, que es Claro. que justamente, digamos, no puedo tener porciones de la ventana temporal que me permitan
podés justamente tener algo así de forma senoidal que me permita obtener la fase, ¿no? Pero bueno, tendría que ver hasta cuánto, porque capaz en una de esas que con, no sé, que sea 3 veces la portadora o el corrimiento Doppler con respecto al ancho de banda, que es algo que posiblemente podría llegar a ocurrir, capaz en una de esas funciona, no lo probé. Y sería algo bastante fácil de probar. Ok, ok, está bien. Después, la otra pregunta se refiere al muestreo aleatorio. Vos Sí, lo habías mencionado en tu charla de avance previa. sí. Digo, y ahora veo que avanzaste más sobre esta cuestión, lo implementaste. Eh, Quería preguntar si identificaron alguna limitación, porque digo, yo lo que veo en ese dibujo, no sé si es simplemente esquemático, es que el intervalo entre muestras del muestreo uniforme es más grande que el mínimo que tenés en el muestreo aleatorio. Eso en cuanto al hardware que usás para implementar ese muestreo aleatorio, o esto va a ser algo simplemente que lo implementás a nivel digital. Quizás ahí me estoy confundiendo. Igual fíjate que acá, por ejemplo, hay varias muestras que están tomando muy pegadas una de la otra, o sea, no sé Bueno, si lo... justamente eso, digo, Ok. ese tiempo entre muestras es un Ujú. factor importante a la hora Ah, está bien, de no, está al bien. menos un Esto es conversor. completamente esquemático y, o sea, después los tiempos, digamos, en los cuales se muestrea viene dado por las limitaciones del hardware. Yo Claro, lo que hago es claro, generar o sea, a mí me llegan todo el vector de todos los snapshots, digamos, y después yo agarro y elijo aleatoriamente esos snapshots. O sea, ya los snapshots están generados, o sea, no tiene nada que ver con la frecuencia de muestreo de esto. A mí me ok, llega un bloque de muestras y yo digo, bueno, voy a agarrar aleatoriamente tantas muestras y en orden. Y me quedo con eso. ok. Bien, y la última pregunta que hago es, respecto de los dos algoritmos, claramente el Sprit es impresionante, que me convenciste, tiene una performance Te los vendí. completamente mejor que el Music. Ahora, en algún lado tiene que estar el precio que pagás. ¿Vos identificaste algún factor o algo que algún Mira, costo pagando con el Sprit? yo creo que el costo en sí es que el Music lo podés hacer, si vos le aumentás la resolución, todo lo que vos quieras al Music, ¿me entendés? Entonces podés llegar a tener una estimación prácticamente perfecta del ángulo de arriba, que en el Split no lo tenés. El Split ya viene con ciertas cosas sistemáticas del algoritmo que te meten error. En cambio, en el Music vos podés discretizar lo más que quieras vos el dominio de búsqueda y poder tener, que es lo que teníamos acá, digamos, ¿no? Viste que teníamos la delta. A ver, ya te lo vemos cuando lo encuentre. Acá. Esta delta, fíjate que va cambiando poquito la estimación el ángulo, Sí, ¿no? Si claro. yo O sea, hubiese discretizado todo este dominio muchísimo más finito, podría tener un error mucho menor. Y eso, digamos, es la ventaja que tendría el Music. Pero igualmente el Music, o sea, está esperar, considerado como que claro. no es un algoritmo, es bastante viejo y está considerado como que es un algoritmo que no se usa, digamos. Se usa más para mostrar que para hacer. En la implementación no se usa. Bueno, muchas gracias. Quería agregar una cosita, perdón, Sí, respecto de la pregunta que acabas de hacer, Damián. El split tiene un requerimiento adicional, que es algo que mencionó Lucas, Ah, sí. Ujú. que es que tiene los dos subconjuntos en los cuales se está separando el arreglo, sí, hay una simetría, si se quiere, Claro. que es que uno es bien, una traslación del otro. Si vos tuvieras un arreglo arbitrario cualquiera y no Ujú. podés definir un bien, subconjunto que es una traslación del otro, no podés explotar eso y ese es en algún sentido más que el precio que estás pagando es lo que estás explotando en un caso y Claro, no en el otro, claro, digamos. claro. claro, está bien, está perfecto, buenísimo. Bueno, gracias, De Lucas. nada. Bueno, ¿puedo decir algo? Sí, sí, cómo Bueno, no, Roberto. felicitaciones, Luca, muy bueno, muy interesante el trabajo y muy motivador. Gracias. Quiero preguntar algo respecto de esto. Lo que hemos visto es cuando estás siguiendo una fuente, un satélite en este caso. Sí, ¿Sí? Sin embargo, la intención es que el sistema se pueda usar con múltiples fuentes. sí. Ujú. Bien, en ese caso, supongo que en principio se podrían separar las fuentes porque están en distintas frecuencias portadoras.
¿Es así? No necesariamente tienen que estar en distintas frecuencias de portadoras, con que la información, o sea, si están en la misma frecuencia de portadora y la información que están transmitiendo, perdón, sí. No, o sea, perdón, me refiero no al método, sino a la aplicación. Está bien, sí, sí, sí. Yo hice pruebas, no hice simulaciones así lindas como esta, digamos que tengo varios satélites mandando que se están moviendo, pero sí hice pruebas yo por mi cuenta de enviar distintas, por ejemplo, usted tenía distintas grabaciones de beacons y montaba sobre la misma portadora un beacon en una dirección y otro beacon en otra dirección y lo detectaba. Ahí lo que empieza a jugar el problema, digamos, es que la parte de estimación de cuántas señales estás recibiendo vos. Porque si la señal que estás recibiendo llega con poca SNR, puede ser que los autovalores no los puedas clasificar como autovalores correspondientes al espacio de señal y el algoritmo lo detecte, según cómo está implementado, lo detecte como autovalores del espacio de ruido y termines detectando menos señales que las que son en realidad. Ahora, si vos querés, por ejemplo, vos ya sabés que vas a recibir, no sé, 2 señales y le decís al algoritmo, estoy recibiendo 2 señales, la estimación de los ángulos lo hace correctamente. Es algo que probé. O sea, eso cuando son, o sea, voy a esto. Si Sí, son distintas portadoras, lo separas en frecuencia y sobre cada una de ellas corres el algoritmo, ¿no? sí. Por ejemplo, a ver, si el Claro, escenario de aplicación es ese, o se contempla que puedas tener distintas fuentes en igual portadora, se contempla que y puedas tener distintas. Sí. en ese caso, ¿cuál sería la resolución espacial del método? O en Eh, esta en concreto. claro, o sea, hice las pruebas, digamos, en una misma portadora, mandando dos señales, y no probé, no me fijé cuál es la resolución, o sea, cuál es el ángulo mínimo de separación que detecta. Igualmente, o sea, si están muy juntas, yo voy a poder detectar las dos al mismo tiempo. O sea, después, o sea, si están muy juntas, primero que va a significar que están los dos satélites puestos más o menos, digamos, en la misma dirección, ¿no? Y si me están llegando las dos señales al mismo tiempo, yo voy a poder leer las dos señales. El tema es que las dos señales van a estar metidas una encima de la otra. Entonces, Claro, no ahí las vas a ya, poder separar luego. sí. A menos que sepas algo de, no sé, que puedo utilizar algo tipo división por código o algo de spread spectrum, algo así, no se me ocurre alguna otra forma de, de separarlo, pero eso ya es algo que va, o sea, excede, digamos, el algoritmo de estimación de arriba, ¿no? O el conformador de AS, porque el conformador de AS lo que hace es, yo sé que estoy recibiendo señales en una dirección y quiero recibir en esa dirección con la mejor SNR que yo pueda, ¿no? Y ahora, si yo tengo dos satélites muy juntos, y lo voy a poder recibir. Ahora, después lo que pasa con esa información ya excede, digamos, es algo de etapas posteriores, ¿no? Bien. Sí, pero está bien, está bien. O sea, esa es una etapa que viene después, el poder separarlas o no. Ahí te estás maximizando la estimación de la dirección para poder apuntar mejor el informing y obtener la mejor relación señal-ruido posible. Claro, claro. ¿Ya? Ujú. O sea, mejor Eh, relación mejor SNR en una dirección, matando todas las otras direcciones, ¿no? claro, está bien. Después quedará para otro, está fuera del proyecto el tema de poder separar las señales. ¿Es así? Si están en distintas direcciones, se pueden separar primero, ¿no? Sí, El único problema que no se podría separar, o sea, directamente con este algoritmo, es cuando tengo dos satélites puestos uno arriba del otro, digamos, mandando en la misma portadora al array, digamos. Lo cual sería un caso muy, muy excepcional, me parece, ¿no? sí, sí. Bien. Eh, una cosita con respecto a esto, Ujú. ¿me puedes aclarar un poquito como el muestreo aleatorio? Sí, ¿Cómo lo comparas? O sea, el muestreo lo estás usando en este caso para tomar, sí. decías, los snapshots de la situación Ujú. y, digamos, actualizar la estimación de la dirección de arribo a Exactamente, medida sí. que se va moviendo el... ¿Cómo se compara el muestreo aleatorio con lo que sería un muestreo uniforme? ¿Y de dónde vienen las ventajas para poder traquear, perdón por la palabra, Sí, sí, la sí. dirección de la fuente? Mira, el porqué, digamos, de por qué usarlo es simplemente para disminuir
sustancialmente la cantidad de muestras que llegan al bloque de estimación de ángulo de arribo. Al disminuir mucho las muestras, permite, digamos, tener estos rendimientos de tiempo, de poder realizar implementaciones en tiempo real. Ese es el único motivo por el cual lo hicimos. ¿Qué fue lo que pasó en un principio? Fue que cuando estamos trabajando con el Music, con Santiago, nos dimos cuenta que para ciertas señales, por ejemplo, señales de baja frecuencia, si nosotros estábamos muestreando a todo lo que daba, teníamos que teníamos que tomar muchísimas muestras para poder hacer que las muestras que yo estaba tomando y metiendo en el algoritmo de estimación de arribo tengan cierta diferencia una con las otras. Por ejemplo, no sé, si yo estoy muestreando a, no sé, un megasample, por ejemplo, por segundo, y tengo una senoidal de 1 kHz, por ejemplo, tendría que tomar del orden de, no sé, 10.000, 100.000 muestras de un periodo de esa senoidal para poder empezar a ver cosas que son distintas de una con la otra. Porque si no, lo que pasaba es que tomaba un montón de muestras y todas esas muestras eran todas iguales, están como muy correlacionadas una con la otra. Y cuando pasaba eso, después cuando quería hacer la estimación del ángulo de arribo, no me daba nada, me andaba todo mal. Entonces, fue una idea de Santiago, dijo, ¿por qué no tomamos muchos pedacitos, digamos, de la señal, de un tiempo mucho más largo, donde la señal deja de estar correlacionada consigo misma? Tomamos muchas menores muestras, pero separadas, o sea, mucho tiempo, o sea, con mucho tiempo de separación para quitar, digamos, esa correlación. Y bueno, nos permitió poder trabajar, por ejemplo, con el Music, reduciendo un montón de muestras o sea, funcionando para cualquier tipo de señal, ya sea señales de alta frecuencia como señales de baja frecuencia. No sé si respondió tu pregunta eso, más o menos. O sea, podemos ver que como en principio, como si uno tomara muestras a una tasa alta, de alta frecuencia, pero después se ralean muestras porque hay algunas que son redundantes porque están Exactamente, muy... son muy parecidas y además, o sea, si yo quisiese usar todas las muestras, el algoritmo se vuelve muy pesado y se deja de andar directamente. Entonces, vos lo que lo que necesitamos, digamos, es poder mantener la mayor cantidad de la información de la señal, pero con la menor cantidad de muestras posible. Entonces, muestreando pedazos muy aleatorios, es como que tenemos información de muchas frecuencias, digamos, de la señal. Y fue algo que lo hicimos, digamos, intuitivamente, por intuición de Santiago, sin saber si iba a andar. Lo probamos, anduvo, lo probamos en el Speed, también anduvo, y bueno, lo seguimos usando y ahora para la tesis sería buscar cuál es la rigurosidad de por qué anda esto, digamos, que todavía no la tenemos muy clara. Está bien. Es un trabajo muy interesante que incluso puede dar lugar, me parece, a continuaciones. Quiero decir, acá estás haciendo un trabajo donde se está en cada instante estimando una dirección de arriba, pero no se está haciendo ese seguimiento, ese tracking Ujú. que uno podría hacer sabiendo que las trayectorias, o sea, uno está siguiendo trayectorias que no pueden ser cualquier cosa, ¿no? Claro, claro. O sea, no estoy usando alguna especie de aprendizaje con respecto a la trayectoria del satélite, sino que a cada instante estoy estimando, haciendo una estimación nueva sin importarle a la información anterior. Sin utilizar la información anterior, Ujú. lo cual puede ser útil, y relacionándolo con lo anterior, cuando uno tiene múltiples fuentes, e incluso a frecuencias y la misma, Ujú. o O a la parecido. misma frecuencia, digamos, Ujú. cuando hay trayectorias que se cruzan, esos son algunos de los problemas que aparecen típicamente problemáticos, donde el poder hacer un tracking es importante, ¿no? Ujú. Donde se mezclan, y por lo que decíamos antes, no se pueden aislar si hay dos fuentes o es una sola, y después por dónde sigue cada una de ellas, eso podría ser una cuestión importante, ¿no? Pero está fuera del alcance de este proyecto, ¿no? Quisiera decir que esto por ahí puede dar lugar a una continuación. Bueno, pero se podría llegar a hacer una simulación así parecida a esta con 2 satélites y ver si traquea los 2 satélites correctamente. Es algo que creo que sería fácil de hacer. Estamos en tiempo. Bueno, No quiero. Está interesante el intercambio, pero quizás debamos interrumpirlo para darle continuidad al resto de las presentaciones. Ok.
¿Me Genial. parece bien? Le agradecemos a Lucas. Sí, por mi parte, felicitaciones por el trabajo de Lucas. Está muy bueno, me gustó mucho. La verdad que está bueno y coincido con lo que dice Roberto en cuanto a la proyección. Ok, Hay muchas cosas que se podrían hacer, está bueno. ok. Sí. Así que bueno, concuerdo plenamente con Damián. Muchas gracias y felicitaciones, Lucas. Bueno, y a sus directores. Bueno, Bien. gracias a Bueno, ustedes. Por supuesto, muchas sí. gracias Gracias, también Roberto. Roberto y Damián por acompañarnos. Bueno, Bien. genial. Bueno, Lautaro, te invito a